Listo. Física electrostática, parte uno, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 9 de agosto. Iniciamos este tercer bimestre con este tema o esta parte de la física que es la electricidad. Objetivo: explicar coherentemente los fenómenos de electrización de los cuerpos, aplicar correctamente las leyes de la electrostática en la determinación y cálculo de las interacciones de los cuerpos cargados eléctricamente. ¿Ven? Aquí vamos a hablar de dos cosas sencillas nada más, dos puntos principales. Cómo se carga un cuerpo eléctricamente, debido a qué, y lo otro es, vamos a hablar de las famosas leyes de Charles Coulomb. Charles Coulomb fue un físico que se encargó de estudiar estos fenómenos y recogió estudios de Benjamin Franklin al respecto y planteó dos leyes muy importantes sobre estas, que vamos a verlas a continuación. Miren, mapa conceptual. Esto es la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy. Electrostática, parte 1. Viene la definición. ¿Qué es una carga eléctrica? Cuantificación. ¿Cómo contamos o medimos una carga eléctrica? El principio de conservación de la carga eléctrica y las leyes de Coulomb. Es la parte central del tema del día de hoy. Bien, en esta primera sesión de su último tercer bimestre de sus vidas, vamos a ver estas o estos puntos. No olvides tomar una cucharada diaria de yo sí puedo cada día. Y dentro de las leyes de Coulomb, me olvidaba, la ley cualitativa y la ley quanti. Quali de cualidad o característica observable. Quanti es de cantidad, de característica medible. Bien, cualitativa, cuantitativa. Empezamos. ¿Qué es la electrostática? Dice, la electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos por los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. A lo que es lo mismo el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Y cuando hablo de esta palabra equilibrio, ya nuestra mente debe estar en los famosos estados de equilibrio cinético y estático, y las consideraciones que se tienen que tener al respecto. Dicha carga eléctrica es responsable de efectos electrostáticos, de atracción o repulsión que se generan entre cuerpos que poseen cargas eléctricas. Carga eléctrica, Q generalmente, Q mayúscula minúscula, es cómo designamos a la carga eléctrica. En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas. ¿Sí? Hablamos a nivel atómico, átomos. Y esas partículas que están presentes en esas partículas subatómicas son los llamados electrones. Y se evidencia por fuerzas de atracción o repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Bien, o eléctricos. Conforme al sistema internacional, la carga eléctrica se mide en una unidad llamada Coulomb, en honor a Charles Coulomb, el hombre encargado de estudiar estos fenómenos, ¿no? 1736 y 1806. Esto fue, nació y murió, ¿no? Uno de los mayores estudiosos de estos conceptos, de estos temas muy interesantes, ¿no? Ahí está. Una forma simple de representar un átomo, carga neutra, carga positiva, y las cargas que orbitan alrededor del átomo son los electrones. Y debido a ello, los electrones, sobre todo esos que llamamos electrones de valencia, son los electrones que se pierden o ganan en un átomo. Por lo tanto, vamos a hablar de carga eléctrica cuando un cuerpo, ¿no?, formado por moléculas y formado por átomos, obviamente, ¿sí?, cuando un cuerpo ha ganado o ha perdido electrones. ¿Y por qué no se puede perder o ganar protones? Porque los protones, juntamente con los neutrones, conforman el núcleo indivisible del átomo. Sí se puede dividir, pero nos expondríamos bien a dos tipos de fenómenos, de fusión o fisión nuclear. En ese sentido, la liberación o absorción de energía o bien
generas una explosión nuclear o bien un agujero negro, absorción, una implosión. ¿Bien? Por lo tanto, el núcleo no lo tocamos. ¿Se puede manipular? Sí, bajo ciertas consideraciones y tecnologías desarrolladas hoy en día. Pero nos vamos a fijar entonces solamente en los electrones como elementos capaces de generar carga eléctrica en un cuerpo. Cuando el cuerpo gana electrones, o sea, los átomos pierden electrones de sus últimas capas, ya saben el fenómeno por la química, o cuando pierden, ¿no? Dice, también podemos decir que una propiedad fundamental del cuerpo es una propiedad fundamental de un cuerpo, la carga eléctrica, la cual mide el exceso de efecto de electrones. La carga fundamental es el electrón, o siendo más precisos, la carga fundamental eléctrica bajo la cual nosotros vamos a tener ciertas consideraciones es la carga eléctrica que posee el electrón. Mire usted, cuerpo tiene una carga neutra. ¿Por qué? Porque el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Acá apreciamos un cuerpo con carga negativa. Si observamos bien, el número de cargas negativas exceden al de las positivas. Y esto se debe a que el cuerpo ganó electrones, de alguna u otra manera. ¿Bien? Aquí tenemos un cuerpo con carga positiva. Estamos viendo que este cuerpo tiene más cargas positivas que cargas negativas. Y eso se debe a que ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo, ¿qué pasó? Perdió electrones. Y es de esa manera que vamos a encontrar cuerpos con carga negativa cuando gana electrones o cuerpos con carga positiva cuando pierden electrones y cuerpos en estado neutro. ¿Sí? La carga del electrón, ¿no? ¿Quién midió la carga del electrón? A ver, ¿alguien? Química, teórica básica. ¿Quién midió por primera vez la carga del electrón? ¿Nadie quiere ganarse puntos? Robert Andrews. Robert Andrews, excelente. ¿Apellido? Melgarejo. Ya me tienes cansado, tú mucho participas. Ya, listo. No es una broma. Bien, listo, ahí tenemos. Bien, miren. ¿Y qué hizo Millikan en su experimento La gota de aceite? Averigüen. Cuantificación. ¿Qué es cuantificación? ¿Cómo mediríamos la carga eléctrica? La carga eléctrica, según lo que estamos viendo, se va a medir por un defecto o exceso de electrones, ¿sí? Cuando hay exceso de electrones, o sea, el cuerpo ganó electrones, la carga es negativa. Y cuando hay defecto de electrones, la carga es positiva. Para cuantificar la carga eléctrica de un cuerpo, ¿qué se utiliza? Una magnitud denominada carga eléctrica. Q, cuya unidad en el sistema internacional es el coulomb, y se calcula mediante la siguiente ecuación. Así de sencillito. Q es igual a más menos. La carga eléctrica puede ser positiva si hay un exceso, un defecto de electrones, o puede ser negativa si hay un exceso de electrones. N me representa un número entero que es el número de electrones ganados o perdidos por un cuerpo. ¿Y qué viene a ser esto? El valor absoluto de la carga eléctrica del electrón. Ahí lo tienen. Donde las magnitudes y sus respectivas unidades en el sistema internacional, que son Q, carga eléctrica medida en coulombs. N, número de electrones ganados o perdidos por el cuerpo que se ha cargado eléctricamente. L es el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón. ¿Cuánto es? Ahí está en tu pantalla de celestito. Este es un valor que no debes olvidarte jamás de los jamases durante este primer y cuarto bimestre y durante tu tiempo de postulación a la universidad, porque de seguro que es un valor que tienes que tenerlo en la memoria, así como cuando te pregunto, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? Es una constante física, 9.8 metros por segundo al cuadrado o redondeado 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí?
en valor absoluto, obviamente, porque en sí es una carga negativa. Y la del protón es lo mismo, pero positivo. Pero para la formulita trabajamos con el valor absoluto de la carga básica del electrón y asignamos signo positivo si el cuerpo ha ganado electrones o negativo si ha perdido electrones. Positivo si tiene un defecto de electrones, negativo si tiene un exceso de electrones. ¿Preguntas? Preguntas, señores, por favor. ¿Están ahí? Nada, profe. ¿Se entendió? Principio de conservación de la carga eléctrica. Ahora sí, es cierto tipo de energía que fluye. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, ¿no? Mire usted, vamos a poner una suposición muy interesante, ¿sí? Vamos a suponer, dice, cuando se ponen en contacto un cuerpo con otro, se crea una carga eléctrica, sino simplemente existe esta. O sea, las cargas ya existen ya. Y lo único que sucede es una transferencia, un fenómeno muy bonito. Estaba en mi época de enamorado, andando con la que ahora es mi señora esposa, en la avenida Elmer Fawcett con Santa Rosa. Ahí habían unas torres de alta tensión. Era el mes de agosto. La había sacado a pasear y la llevaba contenta para que llegue a su casa y pueda soñar. No, esa es una salsa. Bueno, en ese sentido, estamos tomaditos de la mano, no, estamos caminando, ¿no? Y para que espere su carro para embarcarla, de pronto me toma la mano, le tomo la mano y ella agarra en forma así instantánea, me suelta la mano. ¿Qué pasó? Le digo, me pasaste electricidad, porque entre tú y yo hay química. Y ya ves cómo sientes hasta electricidad cuando me tocas. Ja, 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 nos reímos, pues, ¿no? Bueno, mi esposa es matemática, a ella siempre le apasionó las matemáticas. Lo mío es la física. Entonces le expliqué que no era yo y no era nada de esa magia de la química y el romance, ¿no? Un poco aguafiestas, digo. Claro que le robé un beso y me aproveché, pero lo que sucede es que había una torre de alta tensión que genera campos electromagnéticos, que es tema de estudio de nuestra próxima sesión de clase. Y ese campo electromagnético enrarece la materia alrededor de él. Y como en esos cables circulan megawatts de potencia eléctrica, los electrones del aire circundante debido a la humedad del Callao se comienzan a alterar. Y alrededor se forma una zona, algo así como cuando en los televisores antiguos tocabas la pantalla y sentías una especie media, una cosa media rara, ¿sí? Y lo que sucedía que ella al tocarme, yo de alguna manera tenía más carga eléctrica que ella, o menos, no lo sé, no tenía algo para medir, pero sintió electricidad. Claro, después de que tomé su mano, hubo un equilibrio térmico, químico, perdón, eléctrico. Dos cuerpos con determinadas cargas antes del contacto, ¿no? La suma de cargas es la misma. Se tomaron de la mano, perdón, se juntaron las cargas, los cuerpos, se tomaron de la mano, ¿no? Y hay una transferencia de electrones. A ese primer instante de transferencia es lo que a veces la gente siente como electricidad, ¿no? Y en este instante, durante el contacto, hay una transferencia de electrones de un cuerpo a otro. ¿Bien? Y luego que estos se separan, ¿sí? Después del contacto se separan cierta distancia, estos cuerpos ya no tienen las mismas cargas que tenían al principio. ¿Se dan cuenta? Ya no tienen las mismas cargas. ¿Qué sucedió? Hubo un balance, una distribución de cargas. Generalmente, las cargas que van a transferirse son proporcionales al volumen de los cuerpos. Profe, usted tiene más carga. Sí, no fastidie, sigue atendiendo. Mire aquí, después del contacto, ¿sí? Ya no hay carga eléctrica. Pero algo muy importante, por este principio de conservación, la suma neta de cargas eléctricas al inicio siempre va a ser igual a la suma neta de cargas al final. Por conservación de carga eléctrica, estas dos cantidades son iguales. ¿Bien? Y
estas dos cargas son proporcionales a los volúmenes de los cuerpos, pero por una condición de facilismo vamos a considerar que los cuerpos son idénticos. Por lo tanto, si los cuerpos son idénticos, de la misma forma y tamaño, en este sentido, las cargas serán iguales. O simplemente diremos esto, ¿no? Q sub 1' es igual a Q sub 2'. Son iguales. Muy a pesar de que acá fueron distintas. Profe, o sea que es la suma de ellos dos entre 2 y ya tengo la carga final. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Respondan. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿No? ¿Qué entendieron? ¿Sobre las cargas o eso de tomarse de las manos? Mucho cuidado, ¿eh? Ya. Listo. Profesor, Dime. ¿Cub sub 1 podría repetir? O la primera parte no debe comprender bien. Mira, cuando se juntan estos dos cuerpos con estas cargas, ¿sí? Hay una transferencia de electrones entre ambos. O él pierde o gana o viceversa. No sé lo que pasa. Puede ganar o perder. Uno de ellos va a ganar y el otro va a perder. Eso es lo concreto. Durante el contacto. Después de que se separan estos cuerpos, las cargas ya no son las mismas. Por eso que aquí pongo Q sub 1', Q sub 2'. Son distintas a estas cargas. ¿Sí? Y por condiciones básicas, sencillas, estas cargas finales, si los cuerpos son iguales, de la misma forma y tamaño, estas cargas eléctricas que se han repartido también serán iguales. Son iguales. Ahí está. ¿Ven? O sea que si son iguales es esto dividido entre 2 o esto dividido entre 2, ya que son iguales. No sé si me entendió. Aquí, mire, un momentito. O Q sub 1' más Q sub 2' ahora puede ser la suma de las cargas iniciales sobre 2 o la semisuma de las cargas finales sobre 2. Esto si los cuerpos tienen la misma forma y tamaño. Y si no, esta carga, las cargas Q sub 1' es al volumen del cuerpo 1 y Q sub 2' es al volumen del otro cuerpo. Esto es en el caso que las cargas no sean iguales. ¿Sí? O los cuerpos, perdón, no sean iguales. Si los cuerpos son simétricos, tienen el mismo tamaño y la misma forma, estas cargas finales serán iguales. Y se puede calcular de cualquiera de estas dos maneras. Un ejemplito a observación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. M significa mega. Vamos a utilizar prefijos y sufijos. M es mega. ¿Qué significa? 10 a la 6. K es kilo. ¿Qué significa? 10 al cubo. C es centi. ¿Qué significa? 10 a la menos 2. M minúscula es mili. Mili. ¿Qué significa? Mili es 10 a la menos 3. Y perdón, la letra griega mu, micro. Él significa micro. Y micro es 10 a la menos 6. Hay otro que es nano. De repente por ahí encuentran en un texto, ¿no? Es una N así, con esta patita más larga. Nano. Y nano es 10 a la menos 9. Es un sufijo. ¿Bien? Y lo vamos a usar durante la solución de problemas. Vamos a hablar de kilo, de centi, kilonewton, centinewton, micronewton, milinewton, meganewtons, megametro, kilómetro, centímetro y en fin. Aplicación. Si un cuerpo eléctricamente neutro gana, ¿no? Gana. A ver, Aguilar, si un cuerpo gana electrones, ¿qué tipo de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Aguilar.
Te escucho. Positivo. Muy bien. Gana electrones. Ya sabemos que si gana electrones se carga positivamente. No, tu mente está relacionando con que ganar es positivo. Y aquí es lo contrario. Cuando ganas electrones es negativo, porque los electrones son partículas subatómicas de carga negativa. ¿Bien? Corrección. 5 por 10 a la 20 electrones. Calcula su energía eléctrica en coulombs. Vamos a ver. ¿Qué aplicamos? Si un cuerpo gana electrones, su carga eléctrica es negativa. ¿Qué sigue? Por cuantificación de la carga eléctrica sabemos esta propiedad, donde N es el número de electrones que gana o pierde. Más o menos depende. Si gana, su carga es negativa, usaremos el signo negativo. Y este valor, les dije que lo tengan presente, es una constante. Ahí lo tenemos. Q será menos porque ganó electrones. 5 por 10 a la 20 es el número de electrones que ganó. Y 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga básica del electrón. ¿No? 5 por 1,6 es 8. 10 a la 20 por 10 a la menos 19, eso es 10. 8 por 10, 80. ¿No? Ahí está ordenando, operando, y finalmente la carga que poseerá dicho cuerpo es 80 negativo, ¿no? O menos 80 coulombs. Eso quiere decir que tiene un exceso de electrones o ganó electrones y su carga es 80 coulombs. Negativo. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Aplicación 2. Dos esferas idénticas con cargas de menos 12 y 20 coulombs, inicialmente separadas, se ponen en contacto y luego de cierto tiempo se separan. Indique qué carga poseerán luego de separarse. Miren, ahí están mis dos cargas. Menos 12 coulombs y 20 coulombs. ¿Qué va a pasar? En suma, aquí por favor, si te digo que sumes es con todo y signo. ¿Sí? Ahí está. Esa es la suma de cargas. Bien, eso es 8 coulombs. Luego se juntan, la suma de cargas es esto. Luego se juntan que hay una transferencia de electrones. ¿Sí? Luego la separan y después del contacto hay una suma de cargas nuevas que son Q sub 1' y Q sub 2', pero por definición esta suma de cargas al inicio con la suma de cargas al final son iguales y eso vale 8 coulombs. ¿Sí? Dos esferas idénticas. Ah, profe. Como las esferas son idénticas, estas cargas son iguales e iguales a la mitad de esta suma. ¿Sí? 8 coulombs entre 2. Quiere decir 4 coulombs. Quiere decir que cada una de estas esferas al final va a tener una carga de 4 coulombs y 4 coulombs. Al inicio tenía menos 12 coulombs y 20 coulombs. Se juntaron, equilibrio de eléctrico y al final cada una tendrá 4 coulombs de carga eléctrica. ¿Preguntas? Muy bien. Leyes de Coulomb. Mire usted, primera ley de Coulomb o ley cualitativa de calidad o cualidad observable. ¿No? Esta es una ley natural que se cumple siempre. Cuando tú tienes dos cargas de la misma naturaleza, estas se van a atraer. Perdón, discúlpenme, se van a repeler. No van a querer estar juntas. Cuando ustedes tienen cargas de distinta naturaleza, estas se atraen. Carga positiva y negativa se atraen. Carga negativa, negativa, no pasa nada. Positiva con positiva, tampoco. Tengo dos cargas, una positiva, una negativa. Se miran, se hacen ojitos y se dicen, encontrémonos.
y hay una fuerza de atracción entre ellas. ¿Sí? Atracción electrostática. Positiva, positiva. Se miran, hacen dientes. No pasa nada, compadre. Y se separan. Repulsión electrostática. Por más que tú le pongas fuerza y juntes y la sueltes al final, nunca se van a juntar. No es lo correcto. ¿Sí? Esto es lo normal. Se repelen, ¿no? Cargas negativas. Se miran, sonríen y dicen, no pasa nada. Mejor tú sigue tu camino y yo el mío, hasta encontrar una carga positiva para juntarnos. ¿Qué es de aquí? Repulsión electrostática. La naturaleza es sabia. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, también pasa con el magnetismo, o sea, Sí, con lo de los sí, imanes, ¿no, sí, profe? sí. Y eso pasa por algo que se llama teoría de campos, que luego lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a ver. Segunda ley de Newton, cuantitativa. Cuanti, cantidad. Cualidad, medible. Cuando tenemos dos cargas, en este caso tenemos dos cargas de naturalezas diferentes, positiva, negativa. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Va a darse, si están muy separadas, cierta distancia, entre ellas se va a producir una fuerza de atracción. Estas fuerzas de atracción son iguales y se manifiestan en ambas cargas. Así, por favor, no es que esta carga es mayor que él, por lo tanto la fuerza es mayor que él. No. Eso no se da. Mucho cuidado. Esto se mide de la siguiente manera. Esta formulita. La fuerza de atracción electrostática o repulsión es directamente proporcional al producto de los valores absolutos de las cargas entre el cuadrado de la distancia que las separa. Bien, aquí no utilizo el signo de la carga, solamente su valor como tal. ¿Qué es K? K se denomina constante de Coulomb. Aquí está. F es fuerza electrostática, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, D es la distancia de separación inicial que hay entre dichas cargas y K es la famosa constante de Coulomb o constante eléctrica en el aire o vacío. Y esta constante es un valor o es una constante física que usted debe tener. Vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿No? Ustedes son privilegiados porque ahora solamente trabajamos en el sistema internacional, porque si trabajamos en el sistema inglés, K toma otro valor. Si trabajamos en el sistema técnico gravitatorio, K toma otro valor. Y así. Pero hoy, un mundo unificado, en el sistema internacional K vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este valor es conocido. ¿Sí? Siempre y cuando trabajes en el aire o en el vacío. Magnitudes, aquí están las unidades. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a ver qué sigue. Formulita. Cuando tú trabajas en un medio que no es el aire o el vacío, una sustancia dieléctrica, ¿sí? Cuando tú trabajas dentro de una sustancia que no es ni aire ni vacío, ¿sí? Se cumple lo siguiente. Es la misma fórmula, pero vamos a tener en consideración este E sub 0. E sub 0, ¿sí? Es la permeabilidad del dieléctrico. Es un valor que depende de la sustancia que se use como dieléctrico. Puede ser CO2, puede ser algún tipo de gas o líquido, no sé. Pero ese valor va dado por tablas y es mayor a lo mucho igual que 1. ¿Bien? Y se usa la misma fórmula, pero este valor te lo pueden dar de dato. O como también te lo pueden pedir que lo consigas. Aplicación, rápidamente. Dice, de un conjunto de cargas se sabe que la carga A y B se atraen, la carga B y C se repelen, y la carga D, y de la carga D se sabe que ha sufrido una pérdida de electrones y que se repele con la carga C. Según esta información, determine la naturaleza de la carga A. Veamos, de esta unidad de información. La carga D ha sufrido una pérdida de electrones. Melgarejo, ¿qué tipo de carga tiene?
Positiva. Muy bien. La carga D es positiva y se repele con la carga C. A ver, Yamilé, si la carga D, que es positiva, se repele con la carga C, ¿sé qué tipo de carga será? Se repele. ¿Cómo, profe? Si D es positivo y te dicen que se repele con la carga C, si D es una carga positiva, la carga C, ¿cómo será? Positiva. Ahí está. ¿Qué hay? Fuerza de repulsión. ¿Sí? Mira, este segmento. Ahora mira aquí. La carga B y C se repelen. B y C se repelen. Pero C ya sé que es positiva. ¿Sí o no? Si C es positiva, bien, y se repele con B, ¿B qué será? ¿Positivo o negativo? Vela. Positivo. Bueno, ya respondieron. Positivo, se repele. ¿Sí? Ya tenemos esto. Finalmente me dicen, las cargas A y B se atraen. La carga B, ahora sabemos que es positiva. Ahí está. Y A se atrae con B, no se repelen. Si se atrae... Negativa. Exacto. La carga E tiene que ser de naturaleza negativa para que exista fuerza de atracción electrostática. ¿Vieron? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Muy bien. En el chat, ahí están participando, no se preocupen. Listo. ¿Qué sigue? Aplicación. Pero esta aplicación la vamos a ver en el segundo bloque. ¿Bien?